Hola, en el video de hoy hablaremos sobre elementos subjetivos de la tipicidad penal. Los elementos subjetivos del derecho penal son aquellos aspectos que tienen que ver con el estado mental, intención o conocimiento del autor del delito en momento de realizar la acción típica. Estos elementos son fundamentales para entender la participación y responsabilidad penal, pues reflejan la relación entre la conducta externa y la voluntad del sujeto. Tipos principales de elementos subjetivos: el dolo, la intención consciente de cometer el delito, la voluntad del autor al realizar la acción o omisión, en pleno conocimiento de que esto sea típico, antijurídico y culpable. El dolo tiene las siguientes subclasificaciones. Dolo directo: el autor tiene la intención directa de causar un resultado típico, una persona apuñala a otra con intención de matarla, o el dolo eventual: el autor no busca directamente el resultado típico, pero sabe que es posible y lo acepta. Ejemplo: alguien lanza una piedra a un grupo de personas sin querer dañar a nadie en particular, pero asume el riesgo de herir a alguien. Culpa: ausencia de intención pero con negligencia. En los delitos culposos, el resultado típico por imprudencia, negligencia ocurre por falta de pericia del autor sin que haya tenido intención de causar. Imprudencia: actuar sin prever las consecuencias, ejemplo, conducir a alta velocidad. Negligencia: omitir precauciones necesarias, ejemplo, no dar mantenimiento a un vehículo causando un accidente. Impericia: falta de conocimientos técnicos o habilidades en el ejercicio de una actividad profesional. Ejemplo, un médico comete un error fatal en una cirugía. Finalidad específica a ánimo especial: algunos delitos requieren propósito o intención adicional más allá del dolo básico. Ejemplo, hurto o robo. Se necesita el ánimo de apropiarse del ajeno. En el delito de homicidio por venganza, la finalidad es causar daño emocional que puede ser relevante. Conocimiento o conciencia de las circunstancias: en algunos casos, el tipo penal exige que el autor sepa o tenga razones de sospechar de ciertas condiciones que hacen su conducta ilícita. Ejemplo, el lavado de activos: el autor debe conocer o sospechar que el dinero tiene origen ilícito. El delito de violación: el autor debe saber que la víctima no consistió la relación. Elementos subjetivos de la tipicidad penal: actuar en error o ignorancia, ausencia de elementos subjetivos. En casos del autor actúa bajo un error de hecho o de error de derecho, puede ser incluirse el dolo. Ejemplo, alguien toma algún objeto creyendo que era suyo, lo que elimina la intención de hurto. Para identificar el rol y la responsabilidad de una persona de delito se analizan los siguientes aspectos: conducta objetiva, verificar si la acción u omisión coincide en lo descrito con el tipo penal. Ejemplo, en un homicidio identificar si el autor realiza actos que provocaron la muerte de la víctima. Elementos subjetivos presentes: determinar si la acción fue dolosa, culposa o si hay incluye algún ánimo en especial. Grado de participación: autor directo, quien realiza el acto por sí mismo; autor inmediato, quien utiliza a otra persona para cometer el delito; coautor, quien elabora una ejecución del acto típico; cómplice, quien auxilia o facilita el delito sin ser autor directo; encubridor, quien ayuda al autor después de cometer el delito con conocimiento de la acción ilícita. Pruebas de intencionalidad: analizar declaraciones, comunicaciones, mensajes, correos, antecedentes, comportamientos antes y después del delito y otros elementos que se reflejan en el estado mental del autor. En conclusión, los elementos subjetivos de la tipicidad penal son fundamentales para la determinación de la responsabilidad y participación de una persona en un delito. Estos elementos permiten analizar la intención del conocimiento y el estado mental del autor en relación a la conducta típica,
diferenciando entre actos intencionados, negligentes o accidentales. El dolo, la culpa y el conocimiento de las circunstancias y la finalidad específica de los son aspectos claves para establecer si el comportamiento del autor se ajusta al tipo penal y si existe una verdadera culpabilidad. Además, estos elementos son esenciales para garantizar que la sanción sea proporcional al grado de participación, distinguiendo entre autores directos, mediatos, cómplices, encubridores. También ayuda a identificar si existieron errores de hecho, de derecho, o que pudieran incluir la responsabilidad penal, asegurando que solo se penalicen las acciones que realmente violan la ley desde una perspectiva de tanto objetiva como subjetiva.